Continuamos en Informa TVX, ahora damos lugar al espacio de la entrevista. Les recuerdo que ustedes pueden participar a través de las redes sociales de los temas que abordamos desde este espacio. Recuerden @expresatvx y @canaltvx, nuestros espacios de interacción a través de redes sociales, específicamente a través del Twitter. Lo hemos dicho, Juan José García, académico e investigador sobre políticas migratorias, se encuentra con nosotros, además de haber sido viceministro para salvadoreños en el exterior. Estaremos conversando durante los próximos minutos y analizando más bien la crisis migratoria que atraviesa España, entre otros temas que también involucran a la región centroamericana en temas migratorios. Señor García, bienvenido a Informa TVX. Gracias, Saúl, muy amable por la invitación. A usted por atender esta consulta que hacemos. Nos interesa poder profundizar sobre un tema importante, lo hemos destacado durante estas semanas nosotros desde el noticiero y lo ha dicho también ACNUR. Europa atraviesa una crisis migratoria que no ha tenido precedente desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Por ahí sería bueno explicar qué es lo que está pasando en Europa, señor García. Bueno, en realidad lo que está pasando en los países vecinos de Europa, ¿no? La crisis en Siria ha sido un detonante muy importante. Los flujos migratorios de los países africanos con costas en el Mediterráneo, que no se reponen precisamente de la llamada primavera democrática en Libia o en Túnez, por ejemplo, que han sido países expulsores. Y esto ha sido agravado precisamente por la crisis también en Grecia, ¿no? Grecia había sido o es la puerta de entrada más importante a Europa. Y desde antes de la crisis, el cierre de esa puerta había garantizado cierta estabilidad en los países europeos, ¿no? Lo que demuestra la resolución de la crisis de Grecia es precisamente que dejó de ser la puerta cerrada, dijéramos, para entrar a Europa. Y el escalamiento militar en Siria ha hecho que los flujos migratorios y de refugiados sean de orden tal que ha puesto en peligro la propia estabilidad europea, ¿no? Y la crisis deviene no solamente porque existen países expulsores, con el caso de Siria o de Libia o de Túnez, etcétera, ¿no? Sino porque eso siempre ha existido, ¿no? La crisis deviene precisamente por la imposibilidad de Europa de construir una política migratoria más allá del cierre de las fronteras. O sea, la política migratoria de Europa ha sido cerrar sus fronteras. El muro o la valla en España, en Melilla, demuestra precisamente esto, ¿no? El muro improvisado de alambres que Hungría estableció demuestra precisamente esto, ¿no? Y esa política unilateral de construir muros pues no es efectiva, ¿verdad? Al final los muros son atravesados, los muros son porosos y lo que tenemos ahora es una crisis humanitaria sin precedentes. La Unión Europea registra ya en este noveno mes del año 360.000 personas han cruzado el Mediterráneo huyendo de la guerra en sus países. Usted ya hablaba del caso Siria-Túnez, más de 2.800 personas han muerto en esta travesía. A ver, pero los conflictos en estos países no son nuevos, señor García, y por supuesto Europa tuvo que haber atendido de alguna manera esta llegada migratoria. ¿Cuáles eran esas políticas que podrían haber sido tomadas en cuenta para poder prevenir 2.800 personas muertas y una mejor atención ante esta crisis humanitaria? Es que no existen políticas migratorias. Ese es el gran déficit, ¿no? Es decir, lo que antes decíamos, esas crisis en los países expulsores no son nuevos, ¿no? Siria ya tiene varios años de estar en graves conflictos, ¿no? Libia ha sido un país expulsor durante mucho tiempo, igual que Túnez, ¿no? Indudablemente los países del Subsahara igualmente, ¿no? Son países o han sido países expulsores tradicionalmente. Esto no es nuevo realmente. Lo que es nuevo es que efectivamente aquello que contenía a los flujos migratorios para entrar a Europa, pues ya no está, que es el caso de Grecia, ¿no? Grecia dejó de ser, a partir de su crisis, la puerta de entrada que estaba sellada
para los países europeos, para los países del Mediterráneo no africano. Todavía de entender por qué la crisis griega facilitó la entrada de más migrantes hacia Europa. Porque realmente Grecia era precisamente el puente sobre el cual se podía llegar hacia los países europeos, ¿no? Eso dejó de ser ya desde hace más o menos un año, dejó de ser esto, ¿no? Por lo tanto, entonces se volvió más fácil entrar a Europa, más fácil atravesar esos muros, ¿no? Vea usted dónde aparece la familia siria y el niño símbolo de esta crisis humanitaria sin precedentes. Aparece en una isla griega, ¿no? Por lo tanto, entonces, ahora es relativamente más fácil ingresar a Europa, ¿no? Por lo tanto, entonces, los flujos migratorios que no se han detenido, pues la ven más fácil para llegar a Europa. Y Europa no tiene una política migratoria consistente. Quiero hablar de esa política migratoria consistente que le hace falta a Europa desde su análisis. Recientemente escuchamos a representantes de la Unión Europea hacer un llamado a los miembros de la Unión para que puedan refugiar alrededor de 100.000 personas que migran de la guerra, de los conflictos, y hacer una distribución dentro de los países de estos 100.000 migrantes. ¿Cómo analiza usted esta propuesta? ¿Resuelve de alguna manera el problema? Pues no lo va a resolver, ¿verdad? Va a, de alguna manera, a aliviar la crisis humanitaria que actualmente, por ejemplo, en Hungría, sin precedentes, Hungría se transformó en un país receptor. Y eso rebasaba las capacidades propias de las instituciones políticas de atención humanitaria de Hungría. Por lo tanto, entonces, ahora Hungría abrió sus fronteras para que Austria, que no forma parte de este concierto de los países europeos para atender el tema migratorio, se ha transformado ya también en un país receptor. Claro. Alemania igualmente. Entonces, Francia, bueno, España siempre había sido un país receptor importante. ¿Qué está pasando? Es que los europeos no tienen todavía los instrumentos de política que hagan precisamente estos flujos migratorios más ordenados, administrados y más humanos en realidad. Si no es la distribución de migrantes a través de cuotas en cada uno de los países, ¿qué tipo de políticas usted está vislumbrando que serían las más integrales para este flujo migratorio? Lo que nosotros hemos dicho siempre para el caso de El Salvador. Es decir, detener los flujos migratorios a través de barreras no es sostenible. Se tiene que bajar los niveles de intensividad de la crisis siria, por ejemplo, ¿no? Si lo que dijo un muchacho sirio refugiado en Europa, si sigue habiendo los horrores de la guerra en Siria, van a seguir existiendo los refugiados y los migrantes sirios. Los grandes países europeos tendrán que tomar en cuenta precisamente que el costo de mantener los niveles de conflictividad en Siria y en los demás países de África del Norte, pues tendrán sus consecuencias en estos flujos migratorios sin precedentes. Van a seguir huyendo del conflicto o de los conflictos, y por lo tanto Europa va a tener más refugiados y más migrantes de lo que tiene actualmente, si no se comienza a ver una desescalada de los conflictos en estos países. A ver, pero si entiendo su recomendación entonces es que Europa tenga una actitud mucho más presente en las realidades sirias y tunecinas, por ejemplo, para poder atender desde esos lugares la crisis que se vive en los países y evitar así la migración. ¿Es eso lo que usted propone? Exactamente, ¿no? Pero eso no podría ser entendido como una injerencia de parte de Europa en los asuntos internos de esos países. Pues es que ya está. Europa ha intervenido históricamente en los países del norte de África, ¿no? Son aliados importantes. Los conflictos en Libia, por ejemplo, fueron realmente, de alguna manera, que involucraban muchísimo a Francia, por ejemplo, ¿no? Es decir, sin Francia el conflicto en Libia no se hubiera resuelto. Es decir, hay ya una intervención de los países europeos en esto, ¿no? Por lo tanto, hay que intervenir para detener estos flujos migratorios. Y los mismos europeos están conscientes que la única manera para poder detener estos flujos migratorios es lograr ciertos niveles
de conflictividad mínima en Siria y en los demás países y promover un desarrollo que haga posible precisamente la vida y la esperanza de vida en estos países. Es igual lo que sucedió hace un año con la crisis humanitaria de los niños migrantes de Centroamérica. Es decir, no es que los niños hayan dejado de migrar, los niños han seguido migrando, ¿no? Y hace una semana tuvimos precisamente el fallecimiento de un niño salvadoreño en la frontera con Estados Unidos, de lo cual nadie dijo nada, ¿no? En realidad. Pero se siguen yendo los niños, ¿no? Lo que ha pasado es que, bueno, México ha de alguna manera cerrado su frontera y Estados Unidos ha tenido una política mucho más flexible con la migración de niños. Bueno, Europa no lo tiene, es que no tiene una política migratoria consistente en sus y lo que tiene son improvisaciones, ¿verdad? Vamos a repartirnos los refugiados, ¿verdad? El otro, España está diciendo, sí, yo me hago cargo de 60.000 porque no puedo más, ¿no? Y el otro dice, bueno, tendrá que hacerse cargo de acuerdo a mi crecimiento económico, ¿no? Eso fue lo que se mencionó. Entonces, ¿qué es esto? Realmente es una improvisación de atender una crisis humanitaria que va a seguir profundizándose. El 14 de septiembre tienen una reunión los ministros del Interior de la Unión Europea en donde van a tratar de resolver este problema, ¿no? Usted ha sido muy claro, esto seguirá siendo una improvisación si no se comienzan a atender las causas de los conflictos de los países que están generando la migración forzada de muchos ciudadanos en el mundo. A ver, vamos a dejarlo con esta primera parte del análisis. Yo al volver quiero que comencemos a hacer un link con la realidad que vivimos como centroamericanos. Alguien se pregunta, bueno, estamos hablando de Europa, pero ¿esto a mí qué? Y tendrá que haber mucha relación porque vemos factores comunes, por ejemplo, países periféricos que son los que están llevando a sus migrantes hacia la frontera, hacia países desarrollados. Quiero que hablemos un poco de ese tema al volver de la pausa. Nosotros hacemos la primera pausa de esta entrevista, lo hemos señalado. Juan José García, académico e investigador en políticas migratorias, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros. Juan José García, académico e investigador en políticas migratorias y ex viceministro para salvadoreños en el exterior, se encuentra en este set de entrevista. Analizamos la crisis migratoria que atraviesa Europa, pero de la cual Centroamérica tampoco está exenta. Ya estaremos hablando de estos temas. Señor García, usted era muy claro, hay que atender de fondo las causas que están generando la migración forzada de cientos de personas. A ver, hagamos algún símil con lo que pasa en la región latinoamericana, específicamente en el Triángulo Norte, y es que vemos que son países periféricos, países del sur, los que están migrando hacia naciones desarrolladas, y vemos que esto parece un patrón. Son siempre los países más pobres los que tienen que pagar consecuencias y son los desarrollados quienes reciben. ¿Es esto natural? ¿Por qué se daría ese tipo de característica común, si se quiere ver de esa manera? Yo quisiera focalizarme en el análisis común en las causas que generan la migración. Muy bien. Y el tipo de migrante que genera estas causas, ¿no? Cada vez más en Centroamérica la migración es el resultado de la crisis de inseguridad y de la violencia. Y eso es lo que está ocurriendo en Europa. En Europa no son tanto en este momento refugiados económicos, ¿eh? O migrantes de tipo económico. Están huyendo de la violencia de estos países, especialmente de Siria. Pues es un poco lo que sucede también en estos países del Triángulo Norte de Centroamérica. Cada vez más la violencia y la inseguridad se está transformando en una causa fundamental, ¿eh? Es la causa que más rápidamente ha crecido en los últimos 5 años. Siempre había sido la violencia una causa de tercer orden. Ahora ya es casi la segunda causa más importante de expulsión de población de estos países. Y cuando la violencia se transforma en una causa importante para explicar los flujos migratorios, determina el tipo de migrante y de migración que ocurre. Por ejemplo, puedo poner tres características fundamentales en el caso de Europa y en el caso de Centroamérica. En general son migrantes que no planifican su huida, su viaje. Cuando usted es extorsionado y es amenazado con que sus hijos vayan a formar parte de las pandillas, pues no tiene mucho tiempo.
¿verdad? Tiene que irse inmediatamente, ¿no? Y lo primero que ocurre es agotar los recursos internos de movilidad. Por eso tenemos en Centroamérica ahora un fuerte flujo migratorio interno todavía, ¿no? Y es hasta en una segunda fase cuando la migración internacional se vuelve una alternativa al fracasar y agotarse los recursos internos. Eso ocurre también en el caso de los países europeos. En segundo lugar, entonces es un flujo migratorio que no se planifica y que por lo tanto el éxito no está asegurado. Dependerá mucho de la voluntad política precisamente de los países en tránsito y de los países de destino, si van a darle la calidad de refugio o de refugiado o no, pero no se garantiza su éxito. En segundo lugar, se trata de una movilidad de grupos familiares y no tanto de individuos. Son las familias quienes se movilizan en realidad y eso lo vuelve un fenómeno mucho más complejo. Y en tercer lugar, ese flujo migratorio no depende del capital humano de los migrantes, depende de la necesidad de sobrevivencia, fundamentalmente. Por eso tenemos ahora que el niño símbolo, encontrado ahogado en estas playas de las islas griegas, que se ha transformado, bueno, en la expresión máxima del drama, viajaban toda la familia y 3 de sus miembros fueron los que fallecieron, ¿no? 2 hermanos y la madre, ¿no? El único que sobrevive es el padre, ¿no? El esposo. Entonces tenemos ahí realmente unas características bien distintas de cuando un flujo migratorio es planificado. Se trata de un miembro de la familia, se trata de la posibilidad de tener éxito en el país de destino es mucho más alto que cuando se es improvisado. Después de ese claro análisis, señor García, yo quiero, siempre en el ámbito de la región del Triángulo Norte y los flujos hacia Norteamérica, preguntarle lo siguiente, porque usted decía, en el caso europeo es necesario que Europa comience a atender las causas desde los países donde se origina la migración hacia Europa. En ese sentido, ¿usted estaría de acuerdo con la política que implementa Estados Unidos en materia migratoria de invertir dinero en El Salvador para poder corregir las causas que generan la migración? ¿Estaría haciendo bien su trabajo Estados Unidos en ese sentido? Por supuesto, pero siempre y cuando se cumpla lo que usted ha dicho, o sea, que esos recursos estén destinados a frenar los flujos migratorios irregulares. Si vamos a seguir invirtiendo como Milenio 1, ¿no? Milenio 1 lo único que nos queda, después de 400 millones, es una calle, una carretera, muy poco utilizada, y unos pocos focos alumbrados con energía solar. No queda nada más que eso, ¿no? Si seguimos invirtiendo de esa manera, no vamos a frenar los flujos migratorios. Tenemos que hacer que estos proyectos que se puedan generar a través de los programas de ayuda, de asistencia financiera y de desarrollo de los países receptores de población, como el caso de Estados Unidos, es que tengan un enfoque migratorio desde su planificación. Ahora, y eso es distinto de simplemente invertir para generar empleo o generar oportunidades educativas. Quisiera interrumpirlo en este punto porque usted se ha referido al Fomilenio y se ha referido también a la necesidad de programas que vayan enfocados desde lo migratorio, pero el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte tiene un componente meramente de detención de las causas que están generando la migración forzada, señor. Por lo tanto, por supuesto que sí, ¿verdad? En ese sentido y ese es el llamado a Estados Unidos, ¿no? El llamado es, mire, si vamos a hacer inversión por inversión, no va a tener mucho impacto en los flujos migratorios. Correcto. Lo que pasó con las ayudas que vinieron de muchos países después de la guerra, ¿no? El conflicto, ¿verdad? Le dieron recursos a los excombatientes que utilizaron esos recursos para migrar, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay que ser mucho más inteligentes entonces ahora, aprendamos la lección, ¿verdad? Y lo que hagamos ahora es que desde la planificación de estos proyectos, desde el propio inicio, hay que tener un enfoque migratorio entonces.
Y ese enfoque migratorio tiene que posibilitar que la gente beneficiada con estos recursos encuentre sentido a la vida en sus comunidades, lo que cuando estábamos en el gobierno llamábamos generar condiciones de arraigo, ¿verdad? Es decir, si esos recursos no van a generar condiciones de arraigo, van a ser utilizados precisamente para migrar. A ver, yo quiero preguntarle algo. Usted estuvo en el gobierno y usted tendrá muy buen conocimiento si el gobierno está en la capacidad de poder tener un mapeo preciso de las familias que podrían ser beneficiadas con un programa con un enfoque migratorio, recursos que vayan destinados a estas familias para generar arraigo. ¿Está en la capacidad el gobierno para poder ser un buen ejecutor de estas millonarias sumas de dinero, señor García? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay suficiente información como para poder mapear precisamente a dónde están los territorios con mayor expulsión, con mayor propensión a migrar. De acuerdo. A dónde están las familias. Sabemos cuáles son los vínculos de esas familias con sus parientes en Estados Unidos. Sabemos de qué tipo se trata, ¿no? Y por lo tanto entonces es posible hacer una inversión mucho más inteligente de estos recursos, ¿no? Porque, repito, si vamos a invertir, porque aquí hay una tesis muy trillada que dice que la gente se va porque no tiene trabajo ni oportunidades educativas. Bueno, los datos que el propio gobierno tiene demuestran que el 70% de los migrantes irregulares se van a pesar de que tenían trabajo y oportunidades educativas antes de viajar. No es cierto esto, ¿no? Hay otros factores, claro. Están trabajando, son otros los factores. Muy bien, ¿no? muy bien. Factores de exclusión, factores de no participación, factores más culturales que hay necesidad que trabajar, ¿no? No están en el terreno de la economía, ni en el terreno puramente de oportunidades educativas, están en el terreno de la cultura, ¿no? Es decir, cómo el potenciante migrar lee su realidad, interpreta su realidad y de ahí toma la decisión de migrar o no migrar. Interesante ese análisis. Yo tengo que ir cerrando esta entrevista, pero no quiero dejarlo ir sin antes conocer su opinión sobre otro tema. Se acerca un proceso electoral en Estados Unidos, escuchamos propuestas electorales por parte de los candidatos, uno de estos, Donald Trump, que se ha destacado dentro de su propuesta electoral, medidas bastante discriminatorias hacia la población migrante, específicamente que viene desde México y el Triángulo Norte Centroamericano. A ver, entendemos el contexto electoral, pero esto cómo podría tener influencia también en el sentir del estadounidense que uno de sus principales candidatos presidenciales tenga un discurso de este corte, señor García. Fíjese que la opinión pública de Estados Unidos mayoritariamente está en contra de los migrantes, ¿no? Y lo demostró claramente la crisis humanitaria de los niños migrantes centroamericanos el año pasado. En ese momento, una cadena de televisión pasó una encuesta en donde el 63% de los norteamericanos estaba de acuerdo con la expulsión inmediata, la repatriación inmediata de los niños centroamericanos migrantes irregulares en Estados Unidos. La emergencia de un fenómeno como el señor Trump solo se puede explicar si hay una legitimidad en la opinión pública de Estados Unidos que van a ser sus votantes en realidad. Y es preocupante de que ya tenga el primer lugar de preferencias del Partido Republicano. Ya dejó al señor Bush en segundo lugar, ¿no? Y muy probablemente se sigue con esta retórica, si sigue con este tipo de medidas, que son medidas, como lo ha demostrado el señor Ramos, ¿no? Medidas un poco sacadas de la manga, sin posibilidades de éxito. ¿Cómo va a repatriar Estados Unidos a 12 millones de indocumentados? Eso es, ¿cómo va a construir un muro en lo largo de 3.000 kilómetros de su frontera? No, eso es inviable. Sin embargo, se vende, y se vende muy bien en la opinión pública. Y el hecho es que este señor Trump está liderando las encuestas y las posibilidades de ser el candidato del Partido Republicano.
y de ser el candidato de un partido republicano, tendrá muchísimas posibilidades de llegar a la presidencia de Estados Unidos en el 2016. Esto se plantea como una especie de paradoja, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país de migrantes y al escuchar su cifra de una alta cantidad de estadounidenses que rechazan los migrantes, pareciera que algo no cuadra dentro de la opinión pública norteamericana. Exactamente, ¿verdad? Cuando uno ve precisamente la participación económica de los migrantes, es enorme. Es decir, hay una película muy interesante, Saúl, que se llama Un día sin mexicanos en California. ¿Qué pasaría en California si todos los mexicanos y centroamericanos lo sacan? ¿Quién recogería la cosecha de chiles en el Valle de San Fernando? ¿Quién recogería la cosecha de tomates en el Valle de San Fernando? ¿Quién cuidaría a los niños de las familias anglosajonas? ¿Quién haría eso? No hay. Por lo tanto, entonces la participación económica de los migrantes, en este caso centroamericanos, es fundamental. Por ejemplo, en el área de Washington, los salvadoreños juegan un papel fundamental en la industria de la construcción. Es decir, muchas empresas, la totalidad de las empresas de construcción están compuestas por salvadoreños. Y ya no solamente como trabajadores, sino como propietarios de estas empresas. Por lo tanto, entonces juegan papeles fundamentales. Pero eso no corresponde con la idea, con la ideología, ni con frenar esta visión xenofóbica contra la comunidad hispana. Juan José García, académico e investigador en políticas migratorias, yo quiero agradecerle su tiempo. Hemos querido conocer el análisis de un especialista como usted ante esta crisis que no solo es europea, es a nivel global. A nosotros también como salvadoreños nos afecta. Estaremos hablando de esto más adelante. Y por cierto, a propósito de las elecciones estadounidenses. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista, les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Por ahora hacemos una pausa, ya volvemos.